Hola a todos, soy Rommel. En este video vamos a hablar sobre la construcción de los indicadores. Estos indicadores que acompañan a la matriz de marco lógico y que son muy necesarios y muy importantes tenerlos en cuenta para poder seguir muy de cerca el cumplimiento de objetivos. Vamos a tratar en este video también los tipos de indicadores y también vamos a definir qué son los indicadores, partes de un indicador, tipos de indicadores compuestos y tipos de indicadores simples. Bueno, sin más decirlos, si les gustó el video, compártelo con sus amigos y conocidos para poder así llegar a más personas con este video. Si les ha gustado el video, por favor, compártelo, den like y comenten si digamos tienen alguna duda o una consulta, y estaremos respondiendo en lo más breve posible. Sin más, comenzamos con el video. De hoy en adelante veamos la construcción de los indicadores. Estos indicadores que acompañan a la matriz de marco lógico y que son muy necesarios tenerlos en cuenta para poder seguir muy de cerca el cumplimiento de objetivos. Pero ¿qué es un indicador? Vayamos a definirlo de manera muy sencilla. Hay muchas definiciones de indicadores. Quisiera presentarles una definición práctica. Un indicador o los indicadores son señales que indican el grado de avance o progreso hacia el logro de los objetivos. Bien, me dicen si voy avanzando o no estoy avanzando al logro de los objetivos. Señales que me dicen si estoy en rojo, si estoy en ámbar o si estoy en verde. El rojo indica que estoy muy distante de mis objetivos o que mi avance es nulo. El ámbar me dice que estoy muy cercano, pero que me falta todavía mejorar de acuerdo a lo deseado y de acuerdo a lo planificado. Y el verde me dice que vamos bien, que estamos dentro de los objetivos previstos. Tal es así, por ejemplo, un indicador de la salud de las personas, hablando de variable, la temperatura corporal. 40 grados centígrados indicaría que las personas están en serios problemas y están con fiebre, probablemente por alguna infección que han sufrido. 40 grados es muy distante del objetivo, digamos, desear, que es tener una temperatura de 37 grados, ¿no? Entonces, el primer indicador o la primera señal es la toma de la temperatura corporal, 40 grados, pero si en una segunda medición los resultados arrojan 38 grados centígrados, vamos avanzando y la información es que hay señales que vamos mejorando. En una tercera medición, la temperatura arroja en 37 grados, estamos bien. Entonces el paciente ha recobrado su salud y ya está normalizado. Pues bien, así como la variable temperatura corporal, pueden haber muchas otras variables a las que se les puede definir ciertos indicadores para ir midiendo, digamos, el grado de progreso hacia el logro de esos objetivos. No estamos hablando de la pobreza, estamos hablando de los niveles de producción, entre otras variables que pudiéramos definir de acuerdo al tipo de proyecto y que vamos a ver más adelante, por supuesto. Algunos ejemplos de indicadores, veamos la población total, ¿no? Un indicador del número de habitantes en una localidad, en una región, en un país. También el Producto Bruto Interno, que es el PBI. Un indicador de volumen de producción de un país, el valor de los bienes y servicios de un país, el valor de los bienes y servicios de una región, provincia o distrito. Otro indicador, el índice de precios al consumidor, IPC, indicador del proceso inflacionario. Por ejemplo, cuánto ha sido la inflación del 2014 en el Perú.
¿no es cierto? Índice de precio al consumidor, índice del proceso inflacionario, cuánto ha sido la inflación mensual en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y cuál es la tasa de crecimiento del PBI. Dicho sea de paso, ha sido muy baja el año pasado, 2014, y hay cierto pesimismo para que fuera importante, por ejemplo, 4 o 5% en el 2015, en este año, ¿no? Esta tasa de crecimiento, indicador de crecimiento económico de un país. Así hay indicadores, digamos, de acuerdo a sus naturalezas o categorías. ¿Cuáles son las partes de un indicador o de qué está compuesto? Un indicador, en palabras sencillas, tiene una variable objetivo y una construcción estadística. La variable es porque varía, los valores van de menos a más o de más a menos dependiendo de cuál es la direccionalidad del indicador que se precise. Por ejemplo, en el indicador de temperatura corporal de 40 a 37, la direccionalidad es hacia abajo, o sea, la idea es bajar la temperatura para recobrar la salud de las personas. Por ejemplo, la direccionalidad de los índices de pobreza es hacia abajo, la idea es disminuir los porcentajes de pobreza en el Perú, ¿no? Entonces, la variable objetivo es la variable objeto de estudio: temperatura corporal, Producto Bruto Interno, población total, etcétera, etcétera. En segundo lugar tenemos la construcción estadística. Es la operación matemática que permite obtener una determinada magnitud estadística a partir de las observaciones de la variable objetivo. Es decir, en otras palabras, cómo calculamos ese indicador, ¿no?, estadístico matemáticamente, y cómo la obtenemos. Cómo obtenemos el índice de precios al consumidor, cómo obtenemos el PBI, ¿no es cierto? Ya decía que es la suma de la producción de bienes y servicios. Entonces es el valor, ¿no? Es el valor de la suma de la producción de bienes y servicios. Entonces, ¿cómo se calcula? Es la construcción estadística, ¿no?, en función de una variable o objeto de estudio. Pues bien, ¿qué tipo de indicadores hay? Hay indicadores simples. Por ejemplo, entre los simples tenemos a los indicadores simples elementales. Se refieren a una sola variable y a un conjunto de variables muy similares, ¿no? Por ejemplo, número de toneladas métricas de producción de arroz, número de médicos, número de toneladas métricas de consumo de trigo, número de alumnos matriculados, ¿cierto?, número de vehículos que transitan por una carretera, número de pasajeros, etcétera, etcétera. Pero también hay indicadores agregativos simples, entre muchos otros tipos de indicadores, que por cierto no vamos a ver todos los casos, sino los más elementales. Indicadores agregativos simples: aquellos agregados de variables aún de carácter heterogéneo, pero que usan un elemento agregativo de aceptación universal, PBI por tipo de gasto. Bueno, el Producto Bruto Interno por tipo de gasto, ¿no? La PEA, que es la población económica activa por actividad económica, ¿no? Y hay más de 45 actividades en general y en detalle de lo que es la tabla de insumo producto del Perú. Y hay un conjunto grande de actividades económicas a los que nos, digamos, dedicamos los peruanos. Entonces, puede ser la PEA, la población económicamente activa, aquella que está trabajando por actividad económica, podemos, ¿no?, o por tipo de gasto, entre otros, ¿no? Podemos distinguir este tipo de indicadores. Indicadores compuestos, por ejemplo, lo podemos ver por cifras absolutas, cifras relativas o agregaciones ponderadas, ¿no? En cifras absolutas, PBI per cápita, por ejemplo, ¿no? El Producto Interno por persona, ¿no?, en un año, por ejemplo. ¿Cuánto gana una persona en un año? Es la producción de bienes y servicios que ha logrado esa persona, que está valorizado, cantidad por precio.
por mes y por año, ¿no? La productividad del trabajo, ¿no? La relación capital-producto o el rendimiento de la tierra en determinado tiempo y lugar, por ejemplo, ¿no? En cifras relativas, ¿no? Lo que son los porcentajes, tasas, tantos por ciento, ¿no? Tasa de empleo. ¿Cuál es la tasa de empleo en el Perú? El 20%, el 30%, el 6% tasa de analfabetismo en el Perú, que en los años anteriores se ha venido anunciando que la idea es lograr cero analfabetismo en el Perú, que la tasa de analfabetismo sea cada vez más cercana a cero. La tasa de deserción escolar, por ejemplo, el 6%, el 10%, el 20% se va de la escuela sin culminar el año, por ejemplo. ¿Cuál es la tasa de deserción? ¿Qué porcentaje del total, ¿no es cierto?, se va de la escuela antes de culminar el año y por tanto pierde sus estudios? Pues bien, entonces, en cifras absolutas, por número, y en cifras relativas, en porcentajes, ¿no? Pero también tenemos en agregaciones ponderadas, ¿no? ¿Qué significan la sintetización? Voy a repetir. Agregaciones ponderadas sintetizan la evolución de un conjunto de variables, como por ejemplo el índice de precios al consumidor, el índice de pobreza, índice de productividad total. Estas agregaciones ponderadas, digamos, le dan un peso a cada conjunto de bienes, por ejemplo, la canasta de útiles de tocador, la canasta de alimentos, la canasta de educación. Entonces todo eso tiene un peso dentro del índice de precio al consumidor y por tanto se calcula al final con las ponderaciones respectivas, además del crecimiento de los precios por cada uno de los elementos o productos de consumo que lo componen al interior de cada uno. Entonces, esas ponderaciones, esos pesos, digamos, define al final el índice de precios a consumidor. El índice de pobreza, por ejemplo, qué servicios son los que se consideran que debe tener, cuál es el peso a cada uno de los grupos de servicios, índice de productividad total, en fin. Entonces aquí estamos hablando de agregaciones ponderadas que también son indicadores importantes, como se habla, ¿no? Pobreza, precios al consumidor, etc. Otro tipo de indicadores por naturaleza del fenómeno, por ejemplo, encontramos ya en grupos, ¿no? Indicadores económicos, demográficos, sociales, geográfico-ambientales, indicadores político-legales. En los primeros tenemos los conocidos o más conocidos, el Producto Bruto Interno, el PBI. Luego tenemos el índice de precios al consumidor, en los demográficos, población total, tasa global de fecundidad, esperanza de vida al nacer, en fin, demográficos. Y la esperanza de vida al nacer, ¿cuál es? En el Perú, 65 años, 70, 75. Entonces, son indicadores demográficos, ¿no? ¿Y cuál es la tasa global de fecundidad, por ejemplo? ¿No? ¿De qué porcentajes estamos hablando? En los indicadores sociales, la tasa de mortalidad infantil, ahora cuánto era hace 10 años y cuánto será al 2021. La tasa de analfabetismo igual. Tenemos los indicadores geográfico-ambientales, área total, por ejemplo, de extensión del país, área cultivable y tasa de deforestación, entre otros, ¿no? Asimismo, tenemos indicadores político-legales, la población electoral del Perú, qué porcentaje del total de la población es, la tasa de participación ciudadana, cuál es la participación femenina en los poderes del Estado, cuál es el empoderamiento de la mujer, por ejemplo, como indicador de aproximación, entre otros indicadores que ustedes pueden apreciar y que podrían considerar también de acuerdo a la necesidad y a la naturaleza del proyecto.